puede ser, o sea, ¿le existe la felicidad? ¿Puede estar uno feliz realmente? ¿O solamente es una tranquilidad espontánea que tiene en ciertos momentos? Si vamos a hablar de una felicidad terrenal, se puede tener. Pero si vamos a medir la felicidad desde la vara espiritual, no, jamás. ¿Sí? Porque la felicidad es que tú estés temple, completo, que tú te sientas pleno, esté bien o esté mal tu situación de alrededor, ¿sí? Entonces, ¿por qué muchos hablan de una tranquilidad espontánea, como tú dices? Porque se cree malamente que porque yo tengo momentos difíciles y esos momentos difíciles me llevan a emociones de tristeza, me llevan a emociones de impotencia, a veces de rabia, lo que fuera, se va la felicidad. Pero eso no tiene nada que ver con eso. A lo mejor yo estoy triste porque perdí a un ser querido, pero eso no significa que yo deje de ser feliz con mi vida. Buenas y bienvenidos a otro podcast más, episodio número 7, donde estamos hablando de fe y psicología. Bienvenidos a todos, no se olviden de suscribirse, darle like a este video y compartir este tema a aquellas personas que creas que va a ser de bien para su alma, para su vida, para su psicología. Estamos aquí reunidos junto con la psicóloga María, psicóloga clínica, que ahora la voy a presentar, justamente para hablar de fe y psicología, y vamos a hablar de un tema que creo que es súper mega importante e interesante. María, bienvenida, gracias por estar acá nuevamente. Hola Alejandro, un gusto martes tras martes estar compartiendo con ustedes que siempre nos acompañan. Es un gusto poder catequizarnos todos juntos desde la psicología y la fe. María, desde la psicología, ¿existe la felicidad? Vamos a hablar de eso. Será. Será, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar desde la psicología, desde la fe, obviamente, si existe la felicidad. ¿Se puede ser feliz en este mundo? Y quiero hacer un paréntesis ya, un adelanto a lo que vamos a hablar en la parte de la fe. Spoiler. Sí, un spoiler. La Virgen de Fátima le dice a Sor Lucia: no te prometo la felicidad en esta tierra, pero sí en la venidera. ¿Será que existe la felicidad? Bueno, quiero contarte un caso concreto y quiero dar un saludo especial a la persona que sugirió este tema. Si ustedes quieren sugerir algún tema, nosotros en Instagram, en La Voz Mariana, o en mi cuenta personal, Alejandro, o también en la de María, estamos compartiendo encuestas, pero también siempre estamos dejando y vamos a dejar una cajita de preguntas donde ustedes pueden sugerir el tema que ustedes quieran que nosotros toquemos desde el lado de la fe y la psicología, y con mucho gusto hablaremos. En este caso, una amiga que está viviendo ahora en España, me hablaba de la estabilidad emocional y me decía que una psicóloga le dijo que la estabilidad emocional es una fantasía. Entonces, a partir de ahí surge este tema justamente que vamos a hablar sobre la estabilidad emocional, sobre la felicidad, y yo te hago la pregunta concreta para poder adentrarnos ya en el tema. Perdón. ¿Qué significa realmente tener estabilidad emocional? Y bueno, comencemos de ahí, ¿verdad? ¿Qué significa realmente tener estabilidad emocional? Bueno, antes que responder a la pregunta, quiero agradecer también a la persona que sugirió el tema. Como dice Alejandro, nosotros estamos abiertos a recibir los temas. Yo, de hecho, las personas que me escriben al privado diciéndome que les ayuda mucho nuestro podcast, siempre les hago saber: si tenés algún tema de sugerencia, hacenos llegar. Nosotros con muchísimo amor vamos a recibir y vamos a tratar el tema. Eso por un lado. En base a tu pregunta, a ver, la estabilidad emocional va a depender mucho de cuánto has trabajado tu inteligencia emocional, ¿sí? Para tener estabilidad emocional, tú tienes que tener en cuenta que eres tú quien domina tus emociones y no tus emociones a ti. Fin. Ok. ¿Qué es, en este caso, para los ignorantes como yo, qué es la inteligencia emocional? ¿O es ese concepto que acabas de dar? Voy a darte un ejemplo muy claro. A mí me gusta mucho. Yo entiendo que,
por más de decir de tener la licenciatura en psicología clínica, si no voy a hablar con colegas o personas de la misma línea, me gusta más naturalizar, hacerlo más sencillo la explicación, ¿sí? Entonces no van a ver que voy a usar mucho tecnicismo en mis explicaciones y aclaro eso, ¿verdad? Para que tú tengas inteligencia emocional, de esto que yo te estoy diciendo, que eres tú quien domina tu emoción y no tu emoción a ti, te doy un claro ejemplo. Tú llegas a la casa del trabajo, cansado, y tú has visto que, no sé, acabas de limpiar, llegas del trabajo cansado. Te voy a poner un caso mucho más específico que a mí me llegó a pasar. He estado limpiando la casa todo el día, ¿sí? Yo no vivo solamente con mi pareja, sino que vivo también con mis suegros y obviamente mis cuñados, los hermanos de mi pareja, ¿verdad? Entonces, en la casa somos varios. Yo me encargo de la limpieza y después de todo un día haber estado limpiando, en el día me sucedía que terminaba de limpiar la cocina y venía uno tarde a almorzar y dejaba su plato ahí tirado. Volvía a limpiar. En la merienda, en la tarde, después de que ya estaba todo, venían a merendar, dejaban todo sucio así, ¿verdad? Entonces empieza uno como a sentir enojo, ¿verdad? De, Dios mío, estoy limpiando, no puedes limpiar tú tu taza también, ¿verdad? ¿Cuándo es que entra el dominio de uno? Tú no agarras y dices, ¿ah, sí? Pues, ¿qué sé? ¿Verdad? Y lo dejas todo así, por el simple enojo, ¿verdad? Entran muchos factores acá, pero yo me estoy centrando simplemente en tu emoción. Dice, si por el simple enojo del momento tú estás mandando todo a la vez. Y segundo, ¿cómo reaccionas ante la persona, ante esa situación? Cuando tú ves que te está haciendo una injusticia, cuando tú ves que no te está dando crédito, cuando hizo algo que te molestó, o tú estás súper cansada y viene tu esposo y te dice, y no podés hacer esto. ¿Cómo lo que no vas a hacer? ¿Cómo lo que no te vas a dar cuenta? ¿Cómo lo que no te podés ocupar? Y ahí, ¡pum! ¿Verdad? Bueno, el poder dominar tus emociones es tener la capacidad de decir a ti misma, ahora no voy a responder porque te voy a responder muy mal. Voy a saltar por tu cuello y no conviene porque esto va a generar una discusión. Si yo ahora te respondo a lo que tú me estás diciendo, sé que no te lo voy a responder de la manera más sana, sino voy a utilizar ponzoña, voy a intentar atacarte, voy a intentar defenderme. Entonces, O sea, prácticamente vas a ser esclava de tus emociones que en ese momento se estén manifestando, que es el cansancio, la rabia, el... sí, hay gente que, por ejemplo, dice, ay, no, pero es que yo si no digo, exploto, o sea, no aguanto, me hace mal, tengo que decir. Y no, esa frase es muy de que tu emoción es quien te está dominando. Y Muy no, infantil, de hecho, o sea, súper, una madurez muy infantil. Y sí, de hecho también, por ejemplo, la gente que dice, no, yo tengo el carácter fuerte. también. Y yo quiero decirle a la gente, no, lo que tú tienes es un carácter muy débil, ¿verdad? Porque, Claro, por eh, cualquier cosita estás explotando. claro, entonces, denota mucho la madurez emocional que uno tiene, yo creo también en ese sentido. Y aquí va una pregunta que te hago directamente, ¿verdad? ¿Cómo se diferencia estar tranquilo de estar feliz? Uno puede ser, o sea, ¿le existe la felicidad? ¿Puede estar uno feliz realmente? ¿O solamente es una tranquilidad espontánea que tiene en ciertos momentos? Tengo que hacer una aclaración aquí. Si vamos a hablar de una felicidad terrenal, se puede tener. Pero si vamos a medir la felicidad desde la vara espiritual, no, jamás. ¿Sí? Porque la felicidad es que tú estés temple, completo, que tú te sientas pleno, esté bien o esté mal tu situación de alrededor, ¿sí?
Entonces, ¿por qué muchos hablan de una tranquilidad espontánea, como tú dices? Porque se cree malamente que porque yo tengo momentos difíciles y esos momentos difíciles me llevan a emociones de tristeza, me llevan a emociones de impotencia, a veces de rabia, lo que fuera, se va la felicidad. Pero eso no tiene nada que ver con eso. A lo mejor yo estoy triste porque perdí a un ser querido, pero eso no significa que yo deje de ser feliz con mi vida. ¿Me explico? A lo mejor yo estoy triste porque alguien ha venido y me ha causado un daño grande, pero eso no mueve mi idea de que yo me siento pleno con lo que yo soy, con lo que yo tengo, con lo que está a mi alrededor. Entonces la tranquilidad para poder tú tener la diferencia de si tú realmente te sientes pleno o solamente estás teniendo momentos de tranquilidad es qué concepto tienes de tu vida y de ti mismo cuando estás en situaciones malas. ¿Te arrepientes de la vida que tienes? ¿Querrías cambiar algo? ¿Te sientes todavía algo vacío? Eso es lo que te va a definir si solamente estás teniendo momentos de tranquilidad. A ver, me voy a poner un poquito de víctima y quiero hacer un ejemplo para poder entender mejor eso que acabas de decir. Sí. Vamos a suponer que, bueno, yo me siento pleno, ¿verdad? Supuestamente. Digo yo, conmigo mismo, me siento pleno, tengo inteligencia emocional, madurez emocional. Tomé la decisión de abrir una empresa y me fue mal. Entonces, esa empresa está yendo mal, voy a tener que cerrar, quebrar y en ese momento yo entro en un momento de ¿por qué hice esto? No tendría que haber eso. ¿Por qué tomé esa decisión? ¿Por qué no mejor me fui a trabajar a una empresa ya hecha? ¿O por qué no tomé una otra opción? Soy un desgraciado, soy un fracasado, etcétera. ¿A eso te referís? ¿A ese tipo de auto boicot te referís cuando decís que cuando sucede algo malo te arrepentís de la decisión que tomaste? ¿O cómo sería el Claro, ejemplo? porque la persona que tiene una estabilidad emocional, aunque esté pasando por un momento duro, primeramente no se va a hablar desde soy un fracasado, sino más bien va a decir, bueno, esta no salió bien. ¿Qué puedo cambiar para mejorar? Fin. Claro que va a tener su momento de duelo, de dolor, de decir, ay, bueno, ¿por qué no me salió? Que todas las preguntas que humanamente la vas a tener. O sea, yo no estoy diciendo, por eso aclaro bien, que no vas a pasar por tristezas, que no vas a pasar por preguntas, pero ¿cómo sales de esa situación? ¿Te lo ves como un punto negro ahí en tu vida en el cual tú dices, otra más que yo voy a renunciar a esto porque no es lo mío, porque tal? O te calmas y luego dices, bueno, ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿Cómo salgo de esto? La resiliencia, tu inteligencia emocional te va a hacer saber que no, a lo mejor no te salió mal esa empresa, no porque haya sido un fracasado, sino porque a lo mejor no tuviste en cuenta, no sé, X punto y eso estuvo flojo, entonces por eso no salió. O no era el mercado, un mercado bueno para impulsarte, o no era el talento realmente que tenías. Ahí, yo estoy leyendo un libro que me van a criticar porque no me acuerdo bien el título del libro, ¿verdad? Pero lo estoy leyendo. Creo que se llama algo de Sé feliz contigo mismo, algo así. Espero que te recuerdes lo que lees. Sí. Bueno, pero sí, justamente habla de que normalmente nosotros, los seres humanos, exteriorizamos eh, la felicidad en cosas materiales o cosas externas. Es decir, Claro. yo voy a ser feliz cuando me case. Claro. Yo voy a ser feliz cuando tenga hijos. Yo voy a ser feliz cuando tenga mi camioneta, cuando tenga ese trabajo, cuando tenga ese viaje, cuando tenga... Entonces, si, viendo la definición que estás dando para poder tener una real felicidad plena, entonces estamos hablando de que yo tengo que asumir en mi propia, desde mi propia capacidad y mis propios talentos, tanto los fracasos como los aciertos que tengo. Y daba un ejemplo de este libro. Por ejemplo, decía, el caso de alumno 1, alumno 2, vamos a decirle. Alumno 1 dice,
estudié mucho para este examen, por ende fue fácil. Para los siguientes exámenes voy a mantener ese nivel de estudio, entonces va a seguir siéndome fácil. Alumno 2, este examen fue demasiado fácil, pero seguramente el profesor lo va a poner más difícil conforme vaya pasando el tiempo, por ende me tengo que preparar, ¿verdad? Entonces, el alumno 1 todo momento asumió, este examen fue fácil porque yo estudié, por lo tanto yo me tengo que preparar Claro. para lo siguiente. El otro automáticamente dijo, este examen fue fácil, pero ese profesor. Claro. Entonces, muchas veces nosotros estamos poniendo las expectativas de felicidad en cosas que pasan, cosas terrenales. Por eso también creo que estás Sí. hablando de a nivel espiritual, no a nivel... Claro, porque si vamos a hablar a nivel espiritual, la felicidad plena que Dios te ofrece es, ya no va a haber sufrimiento. En absoluto, cero. Entonces, si vamos a hablar de esa felicidad que se va a alcanzar en el cielo, no, en la tierra no va a pasar eso. O sea, tú vas a tener momentos en donde vas a flaquear, vas a sentirte mal, vas a sentirte por el suelo, momentos dolorosos de pérdida, o sea, momentos malos en general, ¿verdad? Pero eso no quita que tú te sientas estable. Eso pasa, por ejemplo, con personas que a lo mejor dicen a lo que tú ibas diciendo, si yo tuviera pareja estaría mejor. Si cuando yo me case, cuando yo tenga hijos, vamos a estar... Tú estás en tu mejor momento ahora. Eso es lo que tienes que comprender. Es como tener la capacidad de poder disfrutar lo que tengo ahora, ¿verdad? Claro. Hay un ejercicio que nosotros hacemos ahora con mi esposa todos los días, al término del día, 5 cosas buenas que nos ha pasado. Al principio nos costó un montón poder localizar esas 5 cosas buenas porque normalmente estamos demasiado prendidos a todo lo malo que me ha pasado. Me fue mal en el trabajo, llegué tarde, el desayuno estaba frío, pero muy pocas veces son las cosas que decimos. Una de las cosas buenas que hoy tengo ha sido que me levanté y me encontré al lado de mi esposa y al lado de mis hijos. Por ejemplo, ¿verdad? Una cosa buena que nosotros dejamos pasar Que lo vemos desapercibido, ¿verdad? sutil, pero ¿qué pasa si despiertas y tu esposa no? Claro. O tus hijos ya no. Claro. Entonces, y lo mismo. Hay gente que, por ejemplo, yo voy a lo mismo. Creo que no podemos alcanzar la plenitud y la felicidad terrenal, por así decirlo, porque estamos enfocados en exteriorizar esa felicidad. Mira, yo quiero contarte un caso personal que a mí me tocó vivir cuando yo pasé de ser María, la que tenía toda su independencia y estaba misionando y estaba predicando, y pasó a ser María, mamá, ama de casa, esposa. Para mí fue un golpe muy fuerte y un cambio muy abrupto, porque para los que me conocen saben que yo salía mucho a misionar, iba mucho a retiros, a jornadas y demás. Y inclusive yo me percibía como que yo estaba en el momento más alto de mi misión. O sea, yo lo estaba disfrutando más, donde más yo me sentía así conectada, vinculada con Dios. Cuando llega mi maternidad, yo obviamente mi libertad, por decirlo así, pues se ve acortada porque yo tengo que cuidarle a mis hijos, tengo que dar de mamar, tengo que estar de reposo, etcétera, todo lo que implica la maternidad en sí. Entonces se ve reducido. Ya no puedo ir a retiros porque no podía dejarle a mi bebé, ¿verdad? Entonces yo empiezo a entrar en un colapso y a decir, a desesperarme por querer apresurar ese momento de maternidad para que yo pueda volver a predicar, para que yo pueda volver a salir a... ¿Me explico? Uh-huh. Gracias a que Dios siempre me guía y me conduce, me hizo madurar de ese lado. Yo después de un tiempo fue que pude comprender que hay momento para todo. Así de sencillo, ¿verdad? Y yo tenía, ese momento para mí era momento de disfrutar de mi hijo, momento de disfrutar de mi maternidad, de estar en casa. Mañana va a crecer
y no le voy a tener. Y ahí yo voy a decir, ay, porque no aproveché cuando era pequeñito, porque no le aproveché cuando estaba pegajoso a mí. Pero cuando ya sea grande, bueno, entonces ahí me va a tocar a mí aprovechar todo lo que en ese momento yo estaba anhelando. Salir, ¿verdad? Entonces, la felicidad mía se veía truncada por no valorar, por no comprender mi contexto y amarlo desde ese lado. Entonces, la felicidad no son momentos, ¿verdad? Porque hay gente que dice, son momentos. Yo creo que es el conjunto de lo bueno y lo malo que te pase, independientemente de lo que estés queriendo que creas que es mejor para vos, ¿verdad? Por ejemplo, el fallecimiento de un familiar es un golpe durísimo, ¿verdad? Y yo, uno de los errores más feos que veo que viene gente y dice, consejo, por favor, no se dejen aconsejar por cualquier persona y especialmente por aquellos que te dan charlas motivacionales. Por ejemplo, perdiste a un familiar y viene y te dice, no pasa nada, él está en el cielo o ella está en el cielo, ya no llores más, todo está bien. Pero ese es mi tiempo de luto. O sea, Claro, imagínate, San Agustín cuenta su biografía que cuando muere su mamá, él se pone a mirar hacia el mar y empieza a llorar. Y vienen sus amigos y le dicen, Agustín, él está en el cielo. Y él le dice, sí, yo sé, pero era mi mamá. Y yo claro. necesito llorar, la verdad. Entonces, vivir también en plenitud de eso. Es lo mismo que, por ejemplo, vienen y te dicen, Ale, me está yendo muy mal en este proyecto o en este estudio que estoy haciendo y demás. Y que te diga, ¿sabes qué? No pasa nada, vos podés, vos tenés la capacidad, yo sé que vos podés, vamos, ánimo. Hay veces que los consejos no son motivacionales, sino asumir ese momento en el que estás viviendo, decir, pues sí, efectivamente, ahora las vacas están flacas, mi capacidad intelectual no da para más porque estoy cansado, porque estoy saturado y demás. ¿Sabes qué? Vamos a salir, vamos a tomar un café, vamos a despejarnos, vamos a hablar de otra cosa. Yo tenía un profesor que decía, estudien 40 minutos, hagan un pause y en ese pause hagan cualquier cosa que no tenga que ver con lo que están estudiando y luego vuelvan a estudiar, ¿verdad? Entonces, es como, no es desconectarse de la realidad que estás viviendo, sino entender que ese es el momento del estudio, ¿verdad? Entonces vas Claro. a tener pequeños breaks, por así decirlo, ¿verdad? Claro, pero es no castigarse por tener ese sentimiento de enojo, por sentir ese... Mira, otro caso personal que yo he tenido, que cuando yo me iba a casar tuve un conflicto con una persona muy importante para mí, que yo me enteré que estuvo hablando a mis espaldas. Cuando yo me enteré de eso, yo me puse muy mal. Pero dentro de ese que yo me puse muy mal, yo me dije a mí misma, o sea, yo la voy a perdonar. A mí se me... Pero ahora yo me voy a dar mi tiempo de sufrir esta traición de, Dios mío, no esperaba de ti esta traición. Entonces, cuando yo tenga la capacidad de decir, bueno, ya me he desahogado, ya lo he sentido, ya lo he vivido, lo suelto, ¿verdad? Y no castigarse también a uno mismo y no solamente en cuanto a lo externo, sino también a uno mismo, porque aquí también influye mucho el cómo nos hablamos a nosotros mismos. Hace poco yo hablaba con una amiga que me decía, ay, es que yo odio porque pienso demasiado las cosas. Y yo le dije, es que el problema no está en que tú pienses demasiado las cosas, el problema está en que tú veas de ti misma que eso es un problema. ¿Por qué? Porque cuando llegues a esa situación de que piensas demasiado las cosas, en vez de decir, bueno, yo soy así, ¿cómo me puedo facilitar mi pensamiento si yo necesito ver todas las opciones? ¿Verdad? En vez de verlo desde la solución, me estoy atacando y no soluciono. Sigue ahí mi duda, sigue ahí mi repensar, y aparte le sumo cómo voy a repensar, que soy desastre por repensar. Entonces, también influye el cómo nos tratamos a nosotros mismos para tener esa estabilidad emocional. Y hablando de proyecciones externas, hablemos de redes sociales. Por cierto, no se olviden de suscribirse en este canal si todavía no lo has hecho. Dale like a este video a través de tu me gusta. Este video hace que la plataforma de YouTube recomiende a otros usuarios para que este contenido llegue a más personas. Puedes seguirnos también en Instagram, donde vamos a tener siempre información para vos. Redes sociales. Yo siempre en los retiros de jóvenes digo que las redes sociales es una vida que no existe. ¿Por qué? Porque las redes sociales son un mundo virtual, justamente ahora Meta, ¿verdad?
¿cómo es que se llama? El fundador de Facebook, el Zuckerberg, ¿verdad? Quiere hacer la vida virtual, ¿verdad? Como escapando de una realidad en donde tú ahí puedes hacer lo que te da la gana y creyendo que haciendo lo que te da la gana vas a encontrar la felicidad, ¿verdad? Pero efectivamente vamos a ir a siempre lo mismo, ¿verdad? Si hoy no estoy contento con lo que tengo, difícilmente cuando llegue a lo que quiero tener, voy a llegar a eso que quiero tener, pero cuando llegue a eso voy a tener otra proyección y así sucesivamente. Nunca voy a encontrar la plenitud, la felicidad. Ahora, a lo que voy, redes sociales, es una vida que no existe porque las redes sociales casi nadie, ¿verdad? Porque sí o sí hay alguien que se victimiza, pero casi nadie te va a contar una realidad real de lo que está viviendo en las redes Claro. sociales. En las redes sociales vemos fotos que sí carcajeándose, que sí fotos, perdón, que sí viajes, que sí paseos, que sí comiendo rico, que sí pasándola súper bien. Vemos, mira, te doy un ejemplo, ¿verdad? Hay una influencer en Paraguay que tiene 2 hijos, ¿verdad? Pero ella tiene tiempo para anunciar los productos con los que ella trabaja, tiene tiempo para ir al gimnasio, tiene tiempo para salir de escapada con su marido, tiene tiempo. Y la gente se preguntaba, pero ¿cómo? Yo solamente tengo un hijo, no tengo tiempo para nada, ¿verdad? Hasta que un día su marido, que también es influencer, se hace un video y sale la niñera de esta influencer, ¿verdad? Entonces es como, claro, Claro, así cualquiera tiene tiempo, ¿verdad? claro. Entonces, ¿las redes sociales influyen en nuestra estabilidad emocional? Totalmente. Especialmente si, si tu autoestima está muy inestable. ¿Por qué? Porque vas a estar en constante comparativa de lo que tú eres, lo que tú vives con lo que vive la otra persona. Además se sabe y ya se ha demostrado que las redes sociales liberan una gran cantidad de dopamina, ¿sí? La dopamina es la hormona de la felicidad. La misma que puede liberarte una droga. Es la misma comparación las redes sociales que una droga. Por eso es adictiva. Porque cuando tú estás interactuando con lo que te gusta, ¿sí? Esos son los algoritmos. Entonces te genera ese bienestar, la risa, el visualizar lo que a ti te agrada, vas liberando la dopamina y de repente cuando tú sueltas, ¡boom!, vas a la normalidad, La realidad. estático. Entonces tu cerebro siente ese bajón repentino y tú miras como, y a mí se me quemó la comida, ¿entiendes? Sí. No sabe igual, no se ve tan colorido mi comida. Inclusive, yo he visto muchos reels que ayudan como a intentar cortar más esto que estás diciendo, ¿verdad? Entonces como que muestran red social, o sea, Instagram versus realidad. Y es el mismo video que muestran en las redes sociales, pero el otro sin editar, ¿verdad? Y sale más apagado, más silencioso, más sin vida, ¿verdad? Pero claro, yo tengo la posibilidad de detrás de la pantalla darle el retoque que quiero, ponerle una música que acompañe a que sea más divertido, más jovial, ¿me explico? Por ende, l- entender que vamos a vivir en una constante frustración cuando yo me proyecto en la vida de lo que tanto hoy en día tiene auge, que son los influencers. Mismamente, los influencers no viven esa vida que están proyectando. Claro. Algo insólito que yo una vez fui testigo. Bueno, en realidad fue mi esposa que me lo contó, que ella fue testigo, ¿verdad? Pero digo fui testigo porque fue muy cercano, ¿verdad? Que ella se encontró una vez en un parque con una influencer, ¿verdad? Que estaba grabando un video y unas fotos. No, no era un parque, era un... bueno, vamos a llamarle un parque, ¿verdad? Entonces, dice que se empezó a hacer fotos con el hijo, ¿verdad? Y demás, y ella le tenía en redes sociales, ¿verdad? Entonces se terminó de hacer fotos con el hijo y agarra al hijo y se lo pasa a la niñera, ¿verdad? Y ella se va a hacer otra vez Listo. sus cosas, listo, ¿verdad? Ya tengo imagen de Sí, mamá exacta. Y lo presente. increíble es que ella dice que se pone a chequear en la red social de esta influencer y dice, pasando tiempo de calidad con mi hijo, ¿verdad? Y es como, Claro, qué descarado, ¿verdad? O sea, claro. yo dije, definitivamente, si uno empieza a ver las redes sociales, va a vivir en una frustración constante porque lo que te muestran ahí no es nada, absolutamente nada,
de la realidad que uno vive. Eso que tenés, yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que aprender a disfrutar para poder ser felices y plenos, ¿verdad? Ahora, para entrar un poquito en materia de fe, solamente una preguntita más que quiero hacerte referido a lo psicológico. ¿Cómo yo puedo identificar que estoy experimentando un desequilibrio emocional? Y en ese desequilibrio emocional, ¿cuándo es el momento que yo voy a salir a buscar ayuda? Por ejemplo, la persona que nos escribió para sugerirnos este tema estaba pasando por un momento difícil, ya que estaba lejos de la familia, está estudiando su máster, etcétera. ¿Y en qué momento esta persona puede decir, sí, estoy pasando en un desequilibrio emocional en el cual no puedo disfrutar, no puedo tener la inteligencia emocional para poder salir de esto? Y para que no piense que una estabilidad emocional es una fantasía, ¿en qué momento yo identifico que estoy en desequilibrio y en qué momento yo digo, no, yo necesito una ayuda externa ya profesional? ¿Has escuchado alguna vez o has leído alguna vez o te ha pasado alguna vez que has visto de una persona que decía que rodeado de gente aún así se sentía solo? Sí, totalmente. De hecho, me ha pasado alguna vez que totalmente, sí, sí. Desequilibrio emocional. ¿Por qué? Porque ya no estás ni siquiera en los momentos en donde está todo bien, donde la persona dice, es que no tengo ni siquiera de dónde agarrarme para decir me siento triste, o me siento solo, me siento vacío, lo estás sintiendo. Aún así lo estás sintiendo. Ahí hay un desequilibrio emocional. Eso va desde lo más grave. Luego están también síntomas somáticos, que son ardores de estómago, muchos dolores de cabeza, mareos, como falta de oxígeno, empieza a faltarte la respiración, insomnio, no puedes dormir, te das vuelta, te despiertas, no puedes dormir de corrido. Son síntomas que probablemente te estén diciendo a tu cuerpo, hey, algo está mal en nosotros, algo nos está preocupando demasiado, algo no estamos soltando, que no está digiriendo tu estómago, porque los músculos del estómago tienen mucho que ver con nuestros nervios. Entonces, cuando nos preocupa algo o hay algo emocional que está mal, afecta directo al estómago. No puedo comer o como demasiado. Yo tuve en consulta una persona que no podía tragar. Ya se hizo todos los estudios, no tiene absolutamente nada, hasta que los médicos tuvieron que decirle, ve al psicólogo. Eso en cuanto a síntomas somáticos, ¿sí? Físicos de salud. Y luego ya tenemos los más como tal vez solamente necesites unas que otras herramientas, y es cómo actúas en momentos de conflicto. O sea, cuando tú estás en momentos difíciles, si sientes realmente como como se dice, el túnel sin luz. Si tú te sientes de esa manera, a lo mejor sí estás necesitando ciertas herramientas de resiliencia, a lo mejor también trabajar un poco la autoestima, pero son pequeñas cositas que nada más como que hay que ayudar, impulsar, pero no es que sea muy, muy, muy grave, por decirlo así. Uh-huh. Yendo a la fe, ¿qué tiene que ver con la fe, Alejandro? ¿Qué me dice Dios? ¿Qué me dice ¿Voy Dios? a ser feliz? ¿Voy a ser feliz o no? Yo, por favor, necesito ayuda. Al principio yo hablaba de que la Virgen de Fátima le decía a Sor Lucia, yo no te prometo la felicidad en este mundo, sino en la venidera. Entonces Dios no nos quiere felices. Voy a leer un pasaje del Evangelio que está en Mateo 11:28, ¿verdad? Dice, vengan a mí cansados y afligidos y encuentren en mí descanso. Entonces, ¿será que la Virgen de Fátima se contradice con su Hijo Jesús? Y la respuesta es obviamente no, ¿verdad? Porque cuando Dios dice, vengan a mí
cansados y afligidos. Justamente hay veces que, ya lo hemos hablado aquí, ¿verdad? En la vida hay frustraciones, fracasos, sentimiento de derrota. Uno emocionalmente queda quebrado, ¿verdad? Y normalmente se tiende a creer que Dios es la solución mágica a mi vida. De hecho, hay mucha gente que se acerca a Dios pensando de que en una oración, en una imposición de mano de un sacerdote, en una misa de sanación, que por cierto todas las misas son de sanación, en una evangelización, en un retiro y demás, va a encontrar la felicidad en su vida plena. Todo esto que acabo de mencionar son herramientas que Dios va a poner en tu vida para que vos puedas, con tu inteligencia emocional, salir, ¿verdad? El Espíritu Santo da la fuerza para poder salir de quizás el bache en el que estás, en el bache en que te metiste, etcétera, etcétera, ¿verdad? A lo que voy es que Dios aquí, en su palabra, Jesús nos dice: yo no te voy a quitar el problema, te voy a dar descanso. Descanso emocional, descanso físico, descanso espiritual, ¿verdad? Porque, repito, creer que la felicidad es exentuarnos de problemas, yo creo que también es un problema. Sí. Porque Terrenalmente, sí. sí, y psicológicamente y espiritualmente, ¿verdad? Yo creo que en ese ámbito entra todo, ¿verdad? Porque, repito, creer que la solución al problema es que salga el problema, en absoluto. De hecho, el propio San Pablo dice: todo obra para bien a los que ama a Dios. Todo significa lo bueno y lo malo, ¿verdad? Quiero leer otro pasaje evangélico que me gusta mucho, que está en Juan 16:33, y dice: les he hablado de estas cosas para que tengan paz en mí, dice Jesús. Ustedes encontrarán la persecución en el mundo, y acá viene la respuesta, o sea, a lo que le dijo la Virgen de Fátima a Sor Lucía. Le dijo: yo no te prometo la felicidad, no la felicidad porque Sor Lucía muere completamente feliz. Ella es completamente feliz siendo religiosa, dando su sí a Dios. Ella vivió persecución, calumnia, de la propia iglesia, de los propios, de la propia casa, por así decirlo, ¿verdad? Recibió de todo, pero cuando la Virgen María le decía que yo no te prometo la felicidad, lo que le estaba diciendo es: no te voy a sacar de esa persecución, que justamente es lo que dice aquí la palabra. Les he hablado de estas cosas para que tengan paz en mí. Ustedes encontrarán la persecución en el mundo, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Yo tardé mucho, María, en entender que seguir a Dios no significa que yo esté exento de la persecución, del cansancio, de la monotonía, porque también es una inmadurez espiritual creer que porque estoy con Dios todo me tiene que ir bien. Todo te va bien, efectivamente, dentro de la realidad que vas vos asumiendo, que Dios esté contigo. De hecho, creo que desde la terapia, ya lo hemos hablado, de la psicología, hablan también ustedes de que es bueno que una persona tenga fe. Sí, definitivamente. Y si voy a entrar en cuanto a Dios, yo siempre digo: Dios es el mejor psicólogo, porque dentro de tu problema de la fe, Dios, como un buen psicólogo paternal, te está diciendo: ¿qué puedes aprender de esto? O sea, este problema, ¿en qué te beneficia a ti? ¿En qué te ayuda a crecer? ¿En qué te ayuda a aumentar en cuanto a herramientas de inteligencia emocional, por ejemplo, ¿verdad? O sea, nunca hay algo que va a venir sin sacar provecho a eso, ¿verdad? Bueno, María, gracias nuevamente por tu tiempo y te esperamos en otro podcast más. Y de verdad que a toda la gente que está escuchando esto pueda ayudarle a alimentar un poquito su autoestima, madurar sus emociones, y cualquier duda que tengan ahí en los comentarios, nosotros vamos a estar intentando dar respuesta. Gracias, María, por tu tiempo. Muchísimas gracias, Alejandro. No se olviden de darle like, de compartir, y les esperamos el próximo martes.